Muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí hoy. Como bien decían, el fútbol despierta pasiones. La idea hoy es conversar un poco de cómo esas pasiones conectan con las emociones, con los fans, con el marketing, con las marcas y con la tecnología. Yo vengo a hablar un poquito desde el lado de la tecnología, pero obviamente después cuando conversemos con Javier vamos a charlar un poquito de cómo conecta eso con el mundo del fútbol y sobre todo con una mirada hacia adelante. Les voy a contar rápidamente de qué se trata Sportian. Hace alrededor de 2 años y medio nos acercamos a la liga y veíamos que había un futuro común, una sociedad muy interesante que se podía gestar entre unir el deporte, el entretenimiento y la tecnología. Entonces empezamos a conversar acerca de cómo eso podía ayudar a evolucionar una marca y una potencia como la Liga, con la potencia de un socio tecnológico, de un socio industrial que entendía de tecnología, como es el caso de Globan. Y ese es, de una forma, el nacimiento de Sportian, ¿no? Sportian nace como una unión entre una marca como la Liga, muy profunda en el mundo de deportes y entretenimiento, que incluso es una marca mundial, y Globan, que es una compañía de tecnología que ahora les voy a contar un poquito, que se había especializado en deportes, ¿no? Entonces, de esta unión, ¿qué es lo que queremos crear y qué es lo que hemos creado y lo que estamos evolucionando? Una compañía que lidere la reinvención en la industria del deporte. Eso es Sportian. Detrás de Sportian está Globan, como les dije, que es una compañía de tecnología muy potente en el mundo, que nació en Argentina, no puedo engañar con mi acento, pero que se expandió rápidamente en el mundo. Hoy ya está en más de 35 países, es una compañía que está cotizada en New York desde el año 2014, tiene cerca de 31.000, 32.000 empleados, va a facturar, el año pasado facturó más de 2.4 billion, y es una compañía que se ha fortalecido muchísimo en la industria de deportes y entretenimiento, ha invertido muchísimo en términos de marketing digital. Hemos adquirido una compañía Habitan, especialista en marketing digital, que también trabaja con la Liga. Ahora, hace no tanto tiempo, hemos adquirido una compañía creativa digital, una de las más potentes del mundo, que es Globan GAT. Y con el apoyo de Globan ayudamos a expandir la tecnología de Sportian al servicio de la Liga y tantos otros clientes en el mundo. Les voy a pasar un video rápido de Sportian para que vean. Can you feel it? Fans are watching online. Events are now multi-screen experiences. Teams rely on analytics. Competitions are evolving with data and AI. Are you ready to harness this powerful change? Build the future in the world's first specialized sports tech ecosystem, with connected products and services designed to reinvent fan engagement, digital experiences, content strategy, athletic performance, competition management, and growth opportunities. Your sport is on the edge of greatness, with the power to shape global entertainment. Can you feel it? En esto estamos, ¿no? Y hoy vamos a conversar y vamos a tener la oportunidad de conversar con Javier acerca de la reinvención del fan, ¿no? Y cómo hoy los distintos retos que aparecen en organizaciones deportivas y de entretenimiento, donde compiten incluso por la atención con un montón de estímulos, sobre todo para las generaciones jóvenes, nos llevan a repensar cómo tiene que ser ese engagement, cómo tiene que ser de alguna manera, cómo nos conectamos con el fan, cómo aprovechamos la data para conectarnos con el fan, cómo hacemos de eso un ecosistema. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito de eso, pero eso está en el centro de cómo estamos pensando Sportian, cómo estamos pensando evolucionarlo y cómo ayudamos a uno de nuestros clientes principales, que no es otro que la Liga, ¿sí? Hoy por hoy ya no podemos escapar a la discusión sobre IA, ¿no? Y me parece que estamos entrando en una etapa, y vamos a conversar con Javier de eso, en una etapa que es fundamental en términos de
cómo la inteligencia artificial empieza a evolucionar cada vez más en casos de uso que generen impacto. Impacto en eficiencia, impacto en el negocio, impacto en la evolución, impacto en la automatización, ¿no? Entonces, eso aplicado a la industria del deporte y entretenimiento es clave, porque no vamos a reemplazar ni la emoción, ni las vivencias de poder ver un partido, el que sea, de fútbol, de baloncesto, de rugby, el deporte que sea, de tenis, en vivo. Esa experiencia hoy es irreemplazable, se puede complementar con algunas cosas, pero no se puede reemplazar. Pero sí la inteligencia artificial nos está ayudando a conectarnos de una manera distinta con el fan, ¿sí? Entonces, y esto conecta con la sustentabilidad de los proyectos de inteligencia artificial y cuál es el retorno de esos proyectos, dónde invierto, dónde no invierto, ¿sí? Así que vamos a estar conversando también un poquito de eso. Solo como pase previo a recibir a Javier y disparar una charla, no voy a profundizar mucho en el conocimiento que seguramente muchos de ustedes tienen de la Liga como marca mundial. La Liga ha pasado el registro de 200 millones de fans. Sportian articula todo el ecosistema digital de la Liga, todo lo que está relacionado con lo digital e incluso lo que está relacionado con la parte física de los estadios en muchos aspectos. La realidad es que los números son impresionantes, han crecido de manera impresionante y eso obviamente desde el punto de vista tecnológico también representa un desafío y un desafío en términos de la evolución de la Liga como marca y de la Liga como offering a sus fans. Así que no me quiero detener mucho en esto, creo que lo más rico está un poco en la charla con Javier, así que le voy a dar la bienvenida a Javier y vamos a charlar un poquito. Javier, vamos a charlar un poquito de marketing, de inteligencia artificial, evolución, etcétera, así que te voy dando como un poco el precalentamiento de algunas preguntas. Si querés, la primer pregunta va orientada a cómo crees que están evolucionando hoy las organizaciones deportivas con una economía digital que es cada vez más compleja, ¿no? Y que va evolucionando y donde la tecnología la está acelerando, ¿no? Entonces, ¿cómo sentís que eso está evolucionando? ¿Cómo sentís que la Liga se está adaptando a la evolución de estas tendencias? Sí, vamos a ver, yo lo que diferenciaría dentro de este mundo de las grandes instituciones deportivas o las grandes competiciones deportivas, de las que no son tan grandes, porque por a veces temas presupuestarios, pues les cuesta seguir el ritmo que siguen las grandes industrias. Puede ser muy similar a lo que pasa en cualquier sector industrial o empresarial, ¿no? Yo creo que, bueno, todas estamos invirtiendo, todas estamos trabajando todos los conceptos de inteligencia artificial, el tema de la nube, de todo lo que se consume, todos. Pasa que yo creo que todavía a la industria del deporte en general, si quito a las americanas, ¿no? a las grandes ligas americanas, en el resto falta un poco más de cultura de la digitalización, ¿no? Creo que todavía todos saben que es necesario, todos saben que es un paso que hay que acometer, pero en las propias instituciones les falta ese convencimiento de que les va a ayudar a ser más eficaces en todas las ramas de la organización, desde el marketing hasta los derechos audiovisuales o otros conceptos, o competiciones o temas médicos. Se está avanzando, pero todavía le falta ese tema que yo creo que es un tema todavía un poco cultural, ¿no? Vale. Y recuerdo algunas conversaciones contigo en el pasado donde hablabas un poco de la evolución del fan y sobre todo el engagement del fan con el deporte, particularmente con el fútbol y las nuevas generaciones que cada día piden más, ¿no? Y van interactuando con la tecnología y están en una etapa de demanda creciente donde interactúan con múltiples dispositivos, donde están dispuestos a pagar por una suscripción una determinada cantidad de dinero, etc. ¿Cómo convive eso con montar un modelo de negocio sustentable? Porque de alguna manera hay que marcar un equilibrio y no se puede llegar tampoco a una hiperpersonalización que haga que el modelo de negocios no sea sustentable, ¿no? ¿Cuál es tu visión ahí?
Bueno, tener muy claro que un objetivo en unos años va a haber una hiperpersonalización. Eso es un tema. El problema será el hiper hasta dónde llegamos, pero que va a haber mucha más personalización que la que hay hoy. No solo en la retransmisión en directo de los eventos deportivos, sino en cualquiera de los otros productos que tienen que ver con el tema audiovisual o que tienen que ver con cualquier competición, los clips, los juegos, los videojuegos, siempre tendemos a una hiperpersonalización y para conocer mejor las conductas de nuestros usuarios y para que su experiencia sea mucho mejor. Y en eso tenemos que tener el foco y el objetivo, ¿no? Y con todo lo que va surgiendo, sobre todo estos 2 últimos años, con la IA, pues estar muy atentos a esa cuestión, ¿no? Pero también tenemos que estudiar muy bien lo que realmente requiere el usuario o el consumidor de fútbol o de deporte, pero me voy a ir en este caso de fútbol y voy a ir en caso a la Liga porque se habla muchas cosas, se dicen muchas cosas, siempre digo el ejemplo, se dice muchas de barra de bar y luego no hay un estudio real o consciente para tomar las decisiones adecuadas, porque si tú tomas la decisión en base de oído, por decirlo así, te vas a equivocar, ¿no? Y el mundo audiovisual y el mundo del deporte es evidente que hoy las generaciones jóvenes, la generación Z, la generación X, es consumidor de fútbol, igual que las personas con más de 50 años son consumidores de fútbol, ¿no? Entonces, hay que ver cómo diferenciamos esa diferencia de conducta. Por poner ejemplos, que hay generación, hasta los 20 años se consume, 18 se consume de una forma, hasta los 24 de otro, después otros, hay por lo menos 6, te diría yo, ¿no? Y hay que preocuparse de todas porque requieren hasta un producto diferente y hasta tienen una capacidad económica diferente y hay que entender bien esa situación, ¿no? Y yo lo que creo que, por ejemplo, me estás hablando de las generaciones jóvenes, que hay que preocuparse por lo que están haciendo las generaciones jóvenes y tienen una especialización nuestra dedicado al tema de continuar el fútbol, porque evidentemente están presentes en muchos más canales que los que están de 40 años, que los que están de 55, por lo tanto, cada una tienes que tenerlo, ¿no? Y ahí se requiere pues, un trabajo pues, más de bisturí, más en concreto y con muchas formas de comunicar muy diferentes y dándoles un producto muy diferente, el producto que tú puedes darle, que el que le das al de 55 años, ¿no? Siempre digo que a mí me preocupa que la gente joven no deja ver el fútbol, no la está dejando ver el fútbol, y son los datos, al revés, se ve más fútbol, pero también me preocupan las otras generaciones que vamos teniendo, porque son generaciones que el fútbol se ve hasta los 80 años, ¿no? Casi hasta que uno deja y se va a la otra vida, ¿no? Entonces hay que procurar que tampoco se nos vayan esas generaciones porque queramos ser tan hiperpersonalizados o tan preocupándonos solo de los jóvenes que el de 55 años se nos vaya. Y nosotros sí que hemos detectado que el mayor de 55 años, que es encima el que le paga al joven. Porque es el padre o el abuelo del joven que consume fútbol y el que le paga, cuando pagan, pero bueno, el que le paga. Entonces, claro, hay que tener cuidado con esos también, ¿no? Y a veces hay que entender hasta dónde la tecnología cada uno es, ¿no? La gente de más de 55 años nosotros hemos detectado un problema de usabilidad en el mando a distancia. Y en las Smart Televisión, por ejemplo, se te cae el wifi y a uno de más de 55 años, yo tengo más, pero no soy el caso, se te cae el wifi y ya tienes que estar llamando a tu hijo, oye, pero ¿cómo que? Ponme esto, ponme lo otro. Claro, al de 18 años eso no le pasa, te lo pone porque es su vida, su forma de ser, pero el de 55 años que es el que además genera los ingresos, el que le paga los estudios al 18 hasta los 24, aunque la Unión Europea, la edad de que son independientes económicamente depende mucho de cada país. En España estamos en 26 años, en Portugal a los 32, en los países nórdicos a los 19. Eso lo estudiamos nosotros en cada país porque si nosotros, por ejemplo, en los países nórdicos, que la gente joven se independiza a los 19, 20 años, económicamente, tenemos una estrategia especial de nuestros broadcasters de tener un producto más especial para esa gente joven. Si vamos a Portugal, que se independizan a los 32 años, nos preocupa más que el hombre que paga o el que pague esa casa o los que tengan estén realmente suscritos a nuestros productos o a diferentes productos. Entonces, yo el mensaje que digo, claro que nos preocupamos de las generaciones jóvenes, claro que requieren una forma de consumir diferente, que están consumiendo de una forma diferente el fútbol, pero es el fútbol. Lo que estamos haciendo es un producto diferente para esas generaciones que un producto diferente de consumo al de más de 55 años. El centro son los 11 contra 11, pero la forma de consumirlo o la forma de hacerles que disfruten de la experiencia es diferente en unas edades que en otras. Voy a volver sobre la IA
que creo que es una parte central también de la conversación. Pero algo que me interesa contar con tu opinión es, hablaste mucho de la hiperpersonalización a través de las distintas generaciones que se van incorporando a este mercado. ¿Cómo en ese mundo de hiperpersonalización se sigue generando valor para patrocinadores, activaciones de marca? ¿Cómo se logra y cómo se logra articular eso dentro de un modelo de negocios? Bueno, primero, yo en este foro poco tengo que hablar de marca, ¿no? Pero bueno, hay un dato objetivo que es que cada vez en el ámbito del deporte la exposición sigue importando, la exposición de la marca, la situación en las camisetas o en las televisivas, en los DVRs, sigue importando, pero cada vez importa más y va comiendo cuota pues el mundo de los datos y la personalización y los comportamientos de usuarios de los datos que pueda tener tu competición o tu club de fútbol o tu club de baloncesto, ¿no? Y cada vez se nota mucho más y para eso hay que trabajar muchísimo ese concepto, ¿no? Ahora me refiero más a los datos y ahí evidentemente el mundo de la inteligencia artificial ha venido a dar un paso de gigante a ese aspecto, ¿no? Que todavía estamos, porque pensemos que el mundo de la inteligencia artificial, que ya venía existiendo antes, pero no era la generativa que tenemos ahora, sino era la de Machine Learning, que era más limitada, pero era inteligencia artificial también, pues ahora está dando un paso mucho más grande y están saliendo muchísimas APIs, herramientas que son necesarias para que no solo conocer la conducta de comportamiento de tus usuarios, el lugar, el momento, sino tienes que llegar mucho más lejos, sino ya estás segmentando mucho más a tus usuarios, a tus consumidores, para que la compañía que quiere contratar tus servicios de marca y de vender producto, porque hacen marca también para vender producto o para ganar notoriedad, tienes que tener todas esas herramientas ya, por lo menos sabiendo el objetivo de inteligencia artificial, para que puedas dar la mayor satisfacción a tu cliente. Hoy yo no entiendo una organización que de aquí a 2 temporadas o 2 años en el ámbito del fútbol o cualquier deporte no tenga herramientas de marketing muy desarrolladas de inteligencia artificial con una buena base de datos, que es si no has llenado el data lake de datos y con usuarios no te sirve de nada tener inteligencia artificial para analizar los datos, no la entiendo, pero sin esas herramientas de inteligencia artificial, que hay muchas, pero se pueden ir creando, se pueden hacer los algoritmos más especiales para cada competición y para cada uno, no la entiendo si no lo tienen dentro de 2 años. Esos clubes o competiciones se van a quedar atrás. Ya que estamos hablando de IA y vamos a meternos un poquito ahí en la parte de inteligencia artificial, damos fe, digamos, del trabajo del día a día, de tu foco y el foco de la liga en la inteligencia artificial. ¿Qué cosas, qué innovaciones estás viendo que puedan impactar el negocio de la liga, la experiencia de los fans, las activaciones de marca, los esfuerzos de marketing? ¿Ves alguna amenaza también ahí? ¿Lo ves más como una oportunidad? ¿Cuál es un poco tu visión? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Yo creo que todo lo que herramientas que nos sirven, incluso nos ahorran a tomar decisiones a la hora de cualquier aspecto de la vida, digo, no solo los empresariales, sino cualquiera, son útiles, ¿no? Y la inteligencia artificial en el ámbito del marketing y la marca es muy útil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial, que vosotros trabajáis además con ese tema, de cuando tú estás retransmitiendo un partido de fútbol, saber cómo va la exposición en minutos de las marcas que están en la televisiva o en otros lugares del estadio, que eso se sepa automáticamente y te ayuda a tomar decisiones de si tengo que utilizar más la cámara máster o tengo que utilizar más la cámara de gol o tengo que utilizar más la cámara del fuera de juego, porque tengo que compensar o conseguir los minutos necesarios para que la exposición de la marca del que me ha contratado lo puedas conseguir. Pues hasta ahora teníamos el Machine Learning que lo rastreábamos y vamos teniendo y manualmente decidíamos. Ahora ya una herramienta de inteligencia artificial te va a poder tomar esta decisión próximamente, no está todavía en que sea la propia cámara la que decía, oye, paso a esta cámara porque el juego está detenido y con esta cámara puedo conseguir que X marca tenga más exposición, que para eso lo que nos hemos comprometido en esa exposición de minutos, que siempre ha sido una gran discusión con los de las marcas a la hora de la retransmisión de los partidos, la exposición, que es que no son muchos minutos, que son pocos, porque esos parece que vienen con el cronómetro, plim, plan. Entonces, ahora tienes estas herramientas, por ejemplo, ¿no? A la hora también de la retransmisión ya de partidos en temas audiovisuales en el ámbito de la OTT, que es donde realmente
vamos a dar un paso de gigante, que ya estamos, OTT es DAZN, por ejemplo, también Movistar tiene OTT, pero claro, la ventaja que tiene la OTT es que es bidireccional. Tú tienes una relación con el espectador, donde tú puedes mandar mensajes a ese espectador. Utilizar de herramientas de inteligencia artificial sabiendo, conociendo el perfil de espectadores que te está viendo en ese partido, en ese momento, quiénes son y cómo son y qué edad son, pues podrás segmentar publicidades, podrás segmentar conceptos de marca, pero ya no solo el de la cámara de televisión, sino con el banner o con el QR. Los QR llegarán a ser personalizados, los que tengamos en las cámaras de televisión, pero a un segmento no totalmente individualizado, pero a un segmento de edad. Tú le puedes poner un QR dedicado, por ejemplo, para ir al parque de atracciones, y el mismo QR dedicado a ciertas personas de cierta edad, porque ya lo irás conociendo por tu suscripción o por tu comportamiento de consumo, pues el comportamiento de un QR del Museo del Prado, ¿no? Y como la publicidad está muy limitada por los órganos de competencia de los segundos que hay en televisión, pues vamos a poder optimizar muchísimo más esos segundos, porque la inteligencia artificial nos va a permitir poner los QRs para cierto segmento de población y ese mismo QR para otros, porque lo sabremos por inteligencia artificial y lo sacará en el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Y eso es otras herramientas que irán surgiendo, ¿no? Puede haber muchas más, pero pongo estos ejemplos, ¿no? de experiencia en los estadios. También la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en ese aspecto, ¿no? Hay un equipo en Argentina que es River Plate, ¿no? Que yo creo que es un modelo de la utilización de la inteligencia artificial en la experiencia en el estadio, no solo en cómo conseguir que vaya más gente a los estadios, solo que hay un dato: el River Plate es un club de fútbol que lleva 45 llenos seguidos en un estadio, 85.000 espectadores. Eso no lo ocurría antes, llevan 18 meses con esa experiencia y lo están consiguiendo utilizando herramientas de inteligencia artificial en el ticketing. Están pudiendo segmentar perfectamente y a quién tienen que ofrecer esas entradas que no cubren los abonados, que saben, por su comportamiento que han tenido en la navegación que han tenido bajo el ecosistema de River, saben perfectamente que les van a comprar, y si les van a comprar 1, 2, 3 y 4, y están llenando 85.000, llevan más, yo creo que ya son 60 partidos, me puedo equivocar, lleno, pero llenan con tal equipo de menos nivel de la categoría de fútbol argentino y con el máximo, con todos llenan, y esos lo hacen con herramientas de inteligencia artificial que han ido trabajando, han llenado los datos, que es muy importante, y ahora las están poniendo en marcha desde hace 2 años, y es un ejemplo mundial de cómo se utiliza la inteligencia artificial para optimizar que tu evento deportivo en directo tenga la máxima gente posible, ¿no? Bueno, como verán, una cantidad de desafíos y de innovaciones que generan ilusión. Ahí lo que te quería preguntar, Javier, es, ¿hay diferencias sustanciales entre las organizaciones en términos de cómo están abrazando la evolución en inteligencia artificial? Bueno, diste el ejemplo de River, hay un montón de ejemplos también en otras geografías. ¿Sentís que se están adaptando a esta evolución? ¿Y cuál sería...? Esa es una pregunta, y si no se están adaptando, ¿qué necesitan hacer? Y una segunda derivada de esa pregunta es, una organización pequeña, un club pequeño, una federación pequeña, que de alguna forma quiere abrazar esta evolución hacia la tecnología y hacia la inteligencia artificial, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe por dónde empezar. Hemos visto millones de ejemplos. ¿Cuál sería tu consejo en base a la experiencia de lo que están haciendo desde la Liga? A ver, en primer lugar, no somos nadie igual que las compañías mercantiles no son igual. Vosotros estáis trabajando con la NBA, con algún club también con experiencia de inteligencia artificial en el tema de accesos y también en otros temas de experiencia dentro del estadio. Cada uno tiene... Lo que sí, el primer mensaje es, las organizaciones, como somos la Liga, sabiendo el perfil diferente, que nosotros tenemos las 2 categorías de pequeños, medianos, grandes clubes, nuestra obligación está el poder ayudar a aquellos que económicamente o por conocimientos también no pueden abrazar esas experiencias de inteligencia artificial, dotarles de ayudas económicas o de conocimiento con nuestro equipo que tenemos en la Liga, que es lo que estamos haciendo con muchísimos equipos para que puedan acceder a ese tipo de herramientas y puedan conocer y formarse y adaptarse, porque no solo hay que conocer, sino hay que adoptar esa figura en tus instituciones, ¿no? Entonces, y luego, el mundo de la inteligencia artificial
como la tecnología, pero también es muy modulable. O sea, las herramientas de inteligencia artificial, que he puesto el ejemplo de River o los San Antonio Spurs, o quien es diferente de la que pueda necesitar el Alcorcón, por ejemplo, ¿no? Pero es modulable. Hay herramientas de inteligencia artificial que para las necesidades que pueda tener un equipo pequeño puedan ser perfectamente adaptables porque son modulables y si no necesitaré tantas cosas, necesitaré menos cosas y con estas ya soy más eficaz y si con eso soy más eficaz es posible que consiga más ingresos y si tengo más ingresos puedo ir adaptando, ampliando mi herramienta, pero hay perfectamente modulables, la ventaja que tenemos en el ámbito de la inteligencia artificial y el ámbito de la tecnología, pero bueno, insisto en un concepto con el cual he empezado, que es muy importante que la organización, el club, la empresa tenga cultura de inteligencia artificial y de tecnología, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que... Y para eso es muy importante, los que estáis aquí, que los CEOs de las compañías se impregnen de esa cultura. No puede ser presidentes de consejos de administración o presidentes de clubes que no las conozcan. Claro, entonces cuando le hablen de esto les suena chino. Y claro, porque a veces para cierto nivel de edad o que tenemos, pues les suena, eso es imposible o no me atrevo a conocerlo, cuando es bastante más sencillo que la gente se piensa, ¿no? Es muy importante las herramientas y que trabajemos a la vez en dar cultura a todas estas empresas, instituciones, clubes, en que esas herramientas son para ser muchísimo más eficaces y para optimizar muchísimo tu gestión, tanto en ingresos como en experiencia de tus usuarios, de tus aficionados, ¿no? Por último, y para cerrar, que ahí que nos corre un poquito el tiempo, la Liga es una marca posicionada no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. ¿Cuál es tu visión respecto o cómo querrías que sea vista la Liga en términos de marca y de posicionamiento en los próximos, no te quiero hablar de 10 años porque esa futurología es muy lejana, pero en los próximos 3, 5 años? Bueno, nosotros hemos tenido a nivel de cómo queremos que sea la marca 2 o 3 aspectos muy importantes, ¿no? Uno lo iniciamos hace 2, 3 temporadas, que fue el cambio del logo, el cambio radical que hicimos, ¿no? Era pasar de no digo la prehistoria, pero pasar del siglo pasado a pasar al 2024 y esperemos que nos dure más tiempo, porque también el mundo va muy rápido, a ver si se nos va a quedar anticuada enseguida, ¿no? Pero fue un concepto que para nosotros el aspecto visual de cómo era reflejar nuestra institución, nuestra competición, era clave para que nuestros aficionados en todo el mundo siguiesen disfrutando de nuestra competición. Si tú sigues con un concepto de marca, y no voy a criticar otras competiciones, pero ves algunas y de las grandes ligas de fútbol que todavía están con marcas muy conocidas, pero llamamos muy prehistóricas. El cambio de una marca, si lo haces bien, y el equipo lo ha hecho bien, enseguida el cambio del logo y todo eso, y el claim y todo lo que lleva detrás, llevó a un posicionamiento mucho mejor a nivel internacional, ¿no? Y lo segundo, que eso se siga posicionando, porque llevamos poco tiempo, pero fue una doble estrategia que hicimos. Queremos estar siempre vinculados a los desarrollos tecnológicos de primer nivel. El primer acuerdo con Sportian, con Globant, fue fundamental. Nosotros solos teníamos una Liga Tech, pero no podíamos seguir creciendo en el ámbito tecnológico. Trabajábamos mucho el tema tecnológico, pero veíamos que nos íbamos a quedar atrás. Por lo tanto, nos asociamos en este aspecto con Globant para liderar la industria de la tecnología del deporte, porque queríamos ser siempre imagen tecnológica, imagen punteada en el ámbito de la tecnología. Nos aliamos también en otro concepto, que es con EA Sports, con el tema del FC, lo que era antiguamente FIFA, que es también un concepto de un juego, y ellos como compañía también son líderes en tecnología, líderes en juego, líderes en experiencia de un perfil de edad joven, pues también teníamos que estar y nos queríamos asociar ahí. Entonces queremos que nos sigan marcando como una liga tecnológicamente muy avanzada, aliados con la tecnología y que nuestras experiencias audiovisuales, que no deja ser el centro de nuestro producto, ¿no?, que son los partidos en directo, pues sean las retransmisiones más modernas, que den mejores experiencias cuando todavía se imponga más el mundo de la OTT a los espectadores, para lo cuanto, en la conclusión, los más tecnológicos, y la tecnología hoy te lleva también a la inteligencia artificial, porque ya es un aspecto más de la tecnología, ¿no? Cerramos entonces con esos conceptos. Muchas gracias, Javier, por haber compartido esta charla. Hasta luego. Gracias, Javier.